Damos que este mismo espíritu sea el que el Señor regale en esta noche preciosa. Señor, yo te doy gracias, precioso Espíritu Santo, por la vida, el ministerio, la obra de este hijo tuyo, de este presbítero tuyo, de este hijo de tu corazón. Te alabo por la vida de él, porque hoy nos quiere enseñar, hoy nos quiere sacar de las tumbas. Hoy él quiere regalarnos, Señor, su enseñanza. Precioso Espíritu Santo, úngelo, llénalo, háblanos. Queremos nosotros ser esos desiertos que escuchan la voz del profeta, la voz de ese profeta que viene hoy con nosotros. Bendícelo, gracias por él, Jesús. Te lo consagramos hoy en esta noche santa a tu amado Hijo. Gracias, mi buen Jesús. Bendícelo ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Muy buenas noches para todos. ¿Quiénes creen que Jesús resucitó? Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Siéntese, por favor. Bueno, voy a invitarles a que abran su Biblia y dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16. Es que ahora me formularon gafas. La Pascua viene diferente. Dice en el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, en el versículo 9 dice: Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana y se apareció a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Palabra del Señor. Dice que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. ¿El primer día de la qué? El primer día de la semana. ¿Y a quién se le apareció? A María Magdalena. María Magdalena. ¿Qué conocemos de María Magdalena? ¿Ven? Era la mujer pecadora, era la mujer del pecado público, era la mujer adúltera, era la mujer que tenía ¿qué? Demonios, ¿cierto? Dice que era la perfecta endemoniada, 7 demonios. Allá en la parroquia, cuando van las personas a la oración, cada día me convenzo que los hombres somos menos pecadores que las mujeres. ¿Sí? Estoy convencido. Así me miren mal, pero es verdad. Porque yo veo en la parroquia y en los encuentros de liberación más mujeres que hombres. ¿Sí? Yo simplemente hablo de lo que veo. ¿Sí? No hablo de lo que no veo. Hablo de lo que ¿qué? Que veo. Hablo de lo que veo. Uno mira la historia. Yo no sé aquí quienes hayan sido ovejas negras en su casa. ¿Sí? ¿Quiénes han sido ovejas negras en su casa? No creo que todos. No todos son ovejas negras. ¿Quién es la oveja negra de una casa? En mi casa había algo muy claro. Ustedes me permiten, es que si a mí me aprieta la garganta, no me sale la voz, ¿no se dan cuenta? Entonces, cuando uno ha sido la oveja negra en la casa, hay unos problemas. Y es que a uno no le creen nada. ¿Sí? Dice un dicho que coge fama y échate a la ¿qué? Y échate a la cara. Pues yo era la oveja negra de mi casa. ¿Sí? Y por eso a mi papá le costó muchísimo. Los que vinieron la ocasión pasada que yo vine acá, les conté algo. Cuando yo llegué a decirle a papá
voy a entrar al seminario mayor para estudiar, para ser sacerdote. Mi papá no me creyó. Y entonces me dijo, ¿usted que nos roba? ¿Sí? Porque yo le robaba a mi mamá y a mi papá. ¿Sí? Usted que es perezoso, que no hace nada, usted que se la pasa en la calle, que tiene mañas, que dice mentiras, que no le gusta rezar, usted va a ser cura. ¿Ustedes creen que a mí me creían? Y además, por ejemplo, cuando yo tenía todo ese problema de alcohol que tuve durante más de 14 años, ya aún llegando a ser sacerdote, ¿ustedes creen que a mí me creían? Hace unos años llega a la parroquia una muchacha que había sido mi exalumna en un colegio parroquial, por allá, no voy a decir nombres porque de pronto está aquí y la hago quedar mal. Y llega esta muchacha con los ojos negros, toda golpeada, toda amoratada, y entonces me dice, y yo cuando la veo así, le digo, ¿qué le pasó? Y ella me dice, no, es que mi esposo, que también era un exalumno mío, entonces me dice, es que me pega y todo eso. Y yo le digo, pero yo voy a hablar con su esposo, no voy a hablar con nombres acá, pero yo me fui a hablar con el esposo que había sido mi exalumno, y cuando yo le digo a él, oiga hermano, ¿usted por qué le pega? Luego no la quiere, y él me dice, sí, yo la amo, padre, pero es una manera rara y extraña, ¿de qué? De amar. Porque hay unos hombres que tienen el corazón, como dice la canción, grande para amar, y por eso tienen 2, 3 y 4 mujeres. Porque tienen un corazón grande, ¿para qué? Para amar. Y la que no entiende esto es usted, le dicen a la señora. Entonces yo le digo a este exalumno, ¿usted por qué hace eso? ¿Y qué hace mi exalumno? Me saca a relucir mi pasado, porque yo era ese tipo de profesor que salía a bailar con los alumnos y las alumnas, iba a las tabernas y ya era sacerdote, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene una hoja de vida que no es buena y uno le va a decir a alguien lo malo que está haciendo, ¿qué pasa? No le creen aún. Por eso miren lo que viene aquí en este evangelio. Dice que el primer día de la semana se le apareció el Señor, ¿a quién? A María, ¿qué? María Magdalena. ¿Cuántos demonios había dejado entrar María Magdalena en su vida? 7. No, todos. ¿Los había dejado entrar qué? Todos. 7 significa plenitud. Totalmente. Había abierto el corazón. María Magdalena había abierto ¿el qué? El corazón al pecado. Totalmente. El pecado. ¿Sí? Al pecado. Todo pecado que había lo tenía María ¿qué? María Magdalena. ¿Cómo le iban a creer? La endemoniada, la mujer que tenía todos los pecados habidos y por haber, ¿cómo le iban a creer cuando ella va corriendo de los apóstoles que están tristes y le dice el Señor, he visto al Señor? Cuando María Magdalena le dice a los apóstoles, he visto al Señor, los apóstoles no le creen. Porque ellos, ¿cómo le van a creer a esta mujer? ¿Cómo es posible que el Señor no se le aparezca primero a la Virgen María, la mamá? ¿Cómo es posible que no se le aparezca primero a Juan, el discípulo amado? ¿Cómo es capaz de aparecerse primero a cualquier otra persona menos a Pedro? Y sin embargo, miren lo que dice acá. María Magdalena les dice, he visto ¿a quién? Al Señor. He visto al Señor. Y ellos al oír que había visto al Señor, no le creyeron. ¿Sí? Eso es lo primero. En medio de las situaciones de la vida, muchas veces nos cuesta creerle ¿a quién? ¿Creerle a quién? Creerle a Dios. Yo les decía la vez pasada que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle ¿a quién? A Dios. Dejar obrar a Dios en el corazón. Dejar obrar al Señor en nuestra vida. Hace unas semanas Dios me dio la oportunidad, me invitaron a realizar una predicación en Estados Unidos
Y entonces encontré el caso de una mujer que llevaba 20 años sin salir de la casa. Una depresión terrible que la sumió a encerrarse durante ¿cuánto? 20 años. 20 años. Y de los 20 años, 5 ni siquiera había salido. Tomó la decisión un día y cerró las cortinas, cerró todo, y el marido le dice, pero si pasa un huracán, por lo menos tiene que salir para ir al refugio. Y ella dijo, pues que pase el huracán, pero yo de esta casa no ¿qué? No salgo. No salgo. ¿Cómo sería de terca que ni los huracanes se la llevaban? No salió. Me contaba el padre Víctor que hacía unos meses, había pasado un huracán y se había llevado la capilla. ¿Sí? Se llevó la capilla, se llevó todo. Y yo me imaginaba a esta mujer encerrada, ¿en dónde? En la casa. Miren, un huracán de aquellas cosas que yo ni siquiera las he vivido, pero un huracán que viene y se arrastra todo, que acaba con todo, y esta mujer dice, ¿y no qué? No salgo. ¿Y no qué? No salgo. Y no salgo de la casa. 5 años encerrada sin ver la luz, como un vampiro. Encerrada en la casa. Y de pronto, allá en ese encuentro, esta mujer va a este encuentro de sanación intergeneracional, que era el que me pedían allí en esta parroquia y en esta diócesis que dirigiera. Y entonces, esta mujer, a medida que yo predicaba, me miraba mal, me miraba así todo feo, y yo me empecé a intimidar, porque cuando una mujer mira mal, intimida a cualquier ¿qué? Hombre. A cualquier hombre. ¿Sí? Y esta mujer me miraba muy mal. Cualquier cosa que decía yo, apenas me miraba feo, me miraba horrible. Y todo eso, tomé la decisión de tratar de no dirigir mi mirada hacia donde estuviera esta mujer. Después de que terminó el primer día del retiro, yo hice una imposición de manos para todas las personas que estaban allí. Y entonces empecé a orar y a pedirle al Señor. Y esta mujer, en medio de la oración, Dios mostraba cómo la amargura, cómo la pérdida de un hijo la había llevado a encerrarse, cómo no se había perdonado. Ella se había echado la culpa de la muerte de su hijo, y esa muerte la había llevado a encerrarse durante tantos años. Al otro día, en el retiro, yo traté ni siquiera de identificar dónde estaba esta mujer, para que no me hiciera sentir mal. Entonces yo hice mis predicaciones, y luego, cuando llegó el momento de hacer la oración por las personas, pues vino el momento de la liberación, y Dios hace una obra. Cuando ella pasó, cuando ella venía, entonces le dije a los servidores que estaban allá, le dije, ténganla duro, ¿sí? Porque esta señora debe tener algo ¿qué? Algo terrible. Entonces los servidores se vinieron, ¿sí? Estaban ahí 4 señores así, de esos grandes que uno no ve en Colombia, ¿cierto? Simpáticos, atractivos, monos, ¿cierto? Las señoras dirán, uy, esos hombres, padre, ¿cierto? Uy, qué hombres, Dios mío, si así fuera mi marido. Bueno, entonces estos señores ahí, y viene la señora, y yo le impongo las manos, y adivinen qué pasó. Nada. No hubo necesidad de utilizar los señores. Hice oración y no pasó ¿qué? Nada. Cuando la señora salió, yo decía, Señor, ¿y no hiciste nada en esta mujer? ¿Cómo sería la mala cara que el Señor no le hizo nada? ¿Cómo sería la amargura de esta mujer que el Señor la dejó? Mejor yo paso rápido por esta mujer, no sea que ella me pegue. No pasó nada. La señora salió tal cual como entró. Salió igualito. Salió de la oración. Cuando salimos a la hora del almuerzo, se me acerca mirándome mal y me dice, ¿sí ve? No pasó nada. Y yo, Dios mío, llévatela antes de que ya te la envíe. ¿Sí? Llévatela antes de que yo te la envíe. ¿Sí? Entonces yo me quedé, me estaba comiendo un emparedado allá,
y mientras yo me comía el emparedado me daba vueltas en la cabeza, oiga, y no pasó nada en esta mujer. Todas las personas tuvieron una experiencia, todas las personas vivieron algo, y en esta mujer no pasó ¿qué? Nada. No pasó nada. Cuando ya terminaba el encuentro, entonces yo me le acerqué, ya había terminado la Eucaristía, y yo me le acerqué y le dije a la señora en ese inglés perfecto que yo hablo, su merced, ¿me permite que le dé un abrazo? Entonces la señora me dijo, haga lo que quiera. Y yo, no, solo un abrazo. No más. Usted me dice que yo haga lo que quiera, pero yo solo le estoy diciendo que quiero darle ¿un qué? Un abrazo. Un abrazo, no, nada más. Solo quiero darle un abrazo. Y entonces yo abrazo a la señora. Y cuando yo la abrazo, esta señora se escurre y cae al piso. ¿Sí? ¿Alguien quiere recibir ese abrazo? No, tampoco, no abuse. No, que se lo dé su marido, que él le dé el abrazo. Yo. Cuando usted me mire mal, yo le doy un abrazo. Bueno, entonces yo le doy el abrazo y la señora se escurre y cae al piso. Y yo le digo al Señor, ¿qué pasó? Cayó al piso, entonces yo me fui, pues ya estaba tirada, ya no había nada que hacer. La dejé ahí porque ya no hay nada que hacer. ¿Sí? La dejé ahí tirada y me fui para otro lado y me puse a hablar con otras personas. Ya se empezaron a despedir de mí del retiro y la señora estaba ya tirada y entonces me dicen, padre, ¿qué hacemos con la señora? Necesitamos hacer aseo. Yo le dije, barra por los lados. O sea, barra por los lados, déjenla ahí quieta y barra por los lados. ¿Sí? Como algunos de sus hijos saben barrer, ¿cierto? ¿Cómo barren sus hijos? Por los lados. Ellos no levantan la silla ni nada. Yo les dije eso. ¿Eh? Barra por los qué, pero déjenla ahí tirada, no la toquen para nada. Y pasó el tiempo, hicieron el aseo del salón, yo me salí a aguantar frío, ahí a un parque grande que había al frente, y me senté. Ya se había ido toda la gente, solo quedaba la señora. Al rato, como a la hora y media, porque pues ahí me tocaba esperar, como yo no conozco el lugar donde estaba, me tocaba esperar hasta que el padre que me llevaba saliera, se desocupara. Yo me senté ahí a solo ver cómo se movían los árboles y todo eso. Al rato me dice el padre, la señora se levantó, y cuando yo entro, yo veo otra señora totalmente diferente. Totalmente diferente, veo una mujer totalmente diferente. Y entonces la señora se me viene y me dice, padre, ¿me da un abrazo? Yo, no, otra vez se va a escurrir. Yo le dije, no, suficiente con el que ya le di. Y me dice, no, padre, déme un abrazo. Y me dio un abrazo. Y me decía, ahí fue cuando me contó su historia de los 20 años, ahí fue cuando me contó todo, ¿cierto? Miren, Dios tiene tiene 1000 maneras diferentes de obrar en una ¿qué? Persona. En una persona. Una imposición de manos y no pasó ¿qué? Nada. Una Eucaristía y no pasó ¿qué? Nada. Pero cuando hay un corazón lleno de amargura, cuando hay un corazón lleno de dolor, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Un abrazo. Amor. Eso es lo que necesita. Por eso la resurrección que nos trae todo el amor de Dios. Es el amor perfecto si yo lo quiero dejar entrar en mi vida. Por eso cuando María Magdalena vive la experiencia de Jesucristo y le cree a Jesucristo, ¿qué hace ella? Se convierte. Y la presencia de Jesucristo la renueva tanto que se santifica y no vuelve a pecar. No vuelve a pecar. Por eso la palabra dice que el Señor era la mujer de la cual había sacado ¿qué? ¿Había sacado qué? 7 demonios. Hágale al de lado, hágale, oiga, no se duerma. Está muy temprano para dormir. ¿Sí? Eso es lo que a mí me alegra, porque tengo un don para acercar en el Espíritu Santo. Hablo y duerme. Bueno. María Magdalena queda libre, experimenta la qué? Experimenta la resurrección. Cuando uno vive esa experiencia,
Cuando Dios me levantó a mí de mi alcoholismo, cuando el Señor me levanta de todo ese problema de alcohol que había en mi vida, que me había atormentado por tantos años, yo no he vivido años más felices que después, cuando el alcohol ya no forma parte de mi vida. Amén. ¿Ven? Cuando el alcohol ya no forma parte de mi existencia. Por eso yo le puedo decir a una persona allá, cuando yo llegué a Cibaté, al colegio, lo primero que hice fue quitar la fiesta del Halloween. Un colegio parroquial que celebraba ¿qué? Halloween. No, somos de Cristo. Y si soy de Cristo, no celebro brujas. No voy con las brujas. Y luego le digo a la gente, y no vendemos a partir de hoy en una actividad, ninguna actividad que yo haga, se vende ni una cerveza. Ni una cerveza. Padre, pero no va a recoger fondos. Padre, pero no va a recibir la plata. De nada me sirve saber que hice un salón viendo que los papás de mis alumnos salen allá todos hinchos, borrachos, abrazados de la señora del lado, ¿cierto? Que no es su mujer. Y después van a decir, el padre me ¿qué? Me emborrachó. Miren, ahora simplemente el jueves tenía que tomar una decisión para sancionar a un alumno, para decir, porque yo soy muy buena gente, ¿sí? Yo no sé decir no. Si yo hubiera sido mujer me había llenado de hijos, ¿sí? Porque a mí me cuesta decir no. A mí me dicen, padre, tal cosa, bueno, sí. Padre, mire, tal cosa, yo no. Y los muchachos, ay, padre, no sea mala gente. Bueno, está bien, sí. Termino siempre diciéndoles que ¿qué? Que sí. Pero la otra parte es que también tengo una parte, como decía mi mamá, en una mano el pan y en la otra el ¿qué? El juguete. Que eso le falta a algunos. A algunos lo que le falta es ese psicólogo. A algunos lo que le falta es eso. Pero bueno, no entremos en eso porque aquí habrá psicólogos que van a decir, eso no es verdad, padre. Estoy seguro que un buen juguetazo, una buena corrección a tiempo es mejor que 1000 consejos. Eso es algo que yo tengo concreto. Entonces, cuando yo tomo la decisión, cuando estamos en la reunión con el consejo para tomar una decisión, entonces un papá me dice, padre, pero es que la decisión es radical. Y le digo, sí. Así como sé decir, ¿ven lo importante que es decir sí? Padre, ¿la decisión es sí? Sí. Porque yo solo sé decir ¿qué? Sí. Que sí. Entonces queda suspendido el muchacho. Queda suspendido. Porque no podemos pasar un acto de indisciplina como no fuera cualquier cosa, ¿no? Hay que tomar, en algún momento hay que tomar ¿qué? Hay que tomar ¿qué? Autoridad. Y eso educa a una persona. Entonces miren lo que pasa en la vida de nosotros. Cuando Dios hace la obra, la hace bien y la hace perfecta. Y nos va cambiando, y nos va transformando, y nos va renovando. Por eso la experiencia de la resurrección es una nueva vida. Queridos hermanos, no sé si vuelvo a repetir algo de la vez pasada. Ahora sí pueden dormir los que vinieron la vez pasada y se mantienen despiertos los que no han escuchado. Pero los hermanos sacerdotes con los que yo me emborrachaba, que algún día vino uno y me dijo, primero me rechazaron, me hicieron a un lado porque yo era amargado, porque yo era aburrido, por todo eso. Un día viene un hermano sacerdote y me dice, oiga César, ¿usted cómo hizo para salir del problema del alcohol? Y yo, con lo que sabemos hacer, orando. Y él me dice, pero hermano, yo oro y nada que salgo. Yo oro y me gasto la limosna en trago. Miren eso tan curioso. Por eso normalmente ustedes dicen que el cura ¿qué? Predica, pero no aplica. Y es verdad. Le decimos a la persona, el vicio hace daño, pero yo vivo en un vicio. Entonces empezamos con este hermano sacerdote un proceso de ¿qué? De liberación interior de aquello en lo que él no creía. Vamos a orar.
y vamos a pedirle al Señor que vaya rompiendo esa cadena y esa atadura, porque el Señor tiene algo nuevo para darte, porque tiene algo nuevo en el corazón para restaurarte, pero debo creerle a ese poder liberador de Jesucristo vivo y resucitado. No solo, queridos hermanos, no se vayan a enojar con lo que voy a decir, pero a mí me preocupan quienes tienen más de 37 años en adelante. Alcen la mano. Bueno, listo. Es para no sentirme solo en la edad. Entonces, ustedes que tienen 37 años o más, ¿cierto? Conocimos un programa que se llamaron Los Magníficos. Alcen la mano los que vieron Los Magníficos. Tienen más de 40 años. Muy bien. Esa es la mejor manera de saber cuántos años tiene una señora, ¿cierto? Vio padres e hijos, tiene más de 40 años. No hay problema. Bueno. Entonces, mire, me perdí por estar diciendo bobo. ¿Ah? ¿De qué? ¿Ven? Entonces, mis amigos, por decir pendejadas me piden. Entonces, mi amigo sacerdote, empezamos a hacer el proceso de ¿qué? Liberación. Empezamos a hacer liberación. Entonces les estaba diciendo que me preocupan esas personas que parecen como ese personaje de Los Magníficos, ¿cierto? Mario Baracus espirituales. Y lo hay por montones, porque así creen que tienen mucha fe. ¿Quiénes son esos Marios Baracus espirituales en la Iglesia Católica? Ahorita las señoras empiezan allá a esconderse. Pero son todas esas personas. Ven una medalla y se la cuelgan al rosario. Uno ve unas señoras con un montón de medallas allá, la medalla de San Pascual Bailón, la medalla de San Ignacio, la medalla de San Benito, la medalla de San Cipriano, y eso parecen Marios Baracus así. Eso es una medalla nueva y esa la tengo que tener porque o si no Dios no obra. Y esa persona que tiene colgada al cuello todas las medallas habidas y qué y por haber, no cree en Jesucristo que resucitado. No cree. Hay personas, yo amo la Virgen y acá está mi patrona que es la Virgen del Carmen, ¿cierto? De Cibaté. Entonces, yo amo la Virgen y me gustan las imágenes. Pero Cristo resucitado no se vive teniendo imágenes. Cristo resucitado se vive cambiando de vida, abriéndole el corazón y dejándolo que Él obre y que Él actúe. De nada me sirve tener imágenes. ¿Cuántos de ustedes no cayeron en el engaño de ir a un lugar que no es católico, pero usted creía que era católico porque había imágenes de la Virgen? ¿Es verdad o no es verdad? Alce la mano los que perdieron esa plática. Ahí está. Porque hasta 50,000 y 100,000 pesos le dan al brujo. Ahora díganle a una persona, diezme. Uy, no, padre. Muchas veces hemos sido engañados de esa manera. Somos engañados de esa manera. Creemos que por tener imágenes yo creo y soy católico. No, es la experiencia de Jesús que me ¿qué? Que me cambia, que me transforma, que me renueva. Y entonces empezamos con este hermano sacerdote a empezar a reprender, a empezar a atacar al enemigo, a todo aquello que ha generado la cadena del alcohol en la vida. Y un tiempo después, 1 año y medio después, veo un hermano sacerdote renovado y cambiado, ¿cierto? Y de ese grupo, porque no me voy a detener a contar la historia de cada uno de los de ese grupo, de esos 13 o 14 sacerdotes que nos reuníamos a tomar unos aguardientes, otros ron, otros whisky según su estrato social, ¿cierto? A mí no me den whisky porque eso no me sabe bien. Pero muchas veces nosotros nos reuníamos sencillamente a hacer todo lo contrario a la fe. Cuando nosotros empezamos a vivir con este sacerdote la experiencia de salir del alcohol, otro hermano sacerdote viene y dice, oiga, ¿y ustedes cómo salieron
de ese problema. Y empieza como ese liberarse, ese romperse las cadenas. Y de ese grupo solo quedan 2 hermanos sacerdotes con problemas ¿de qué? De alcohol. Solo quedan 2 hermanos sacerdotes de ese grupo. Miren cómo Dios cambia la vida de una persona. Pero si uno lo deja entrar ¿en el qué? Corazón. En el corazón. Entonces la experiencia, la resurrección, no es solamente decir, yo creo en la resurrección, pero sigo siendo vulgar. No, usted cree en Jesús resucitado, deja la grosería. Usted cree en Jesús resucitado, deja el mal genio. Miren, si hay algo que a nosotros nos daña y nos perturba interiormente, es ¿la qué? Mal genio. Es el carácter. Nos dejamos llevar por el qué? Carácter. Por el carácter. No les conté si les conté, traten de sufrir de Alzheimer un poquito, ¿cierto? Yo tuve una pareja de catequistas, bueno, tuve unos catequistas en la parroquia anterior, y un día nos fuimos por allá para los llanos orientales con los catequistas a una finca que me prestaron, y había una pareja, entre los catequistas había una pareja de novios. La muchacha era una amargada de esas de primera categoría. Y no quiero ser machista, pero la amargada era ella. ¿Sí? No era ella. Entonces nos fuimos. Pero si les acabo de decir desde el inicio que hay mujeres más poseídas que los hombres. Y si no, vayan a un encuentro de liberación y verán que ustedes ven más mujeres que hombres. Así me miren mal, ¿qué puedo hacer? Pero bueno, ahí no nos vamos a poner de acuerdo, ni que Santa Fe es el mejor equipo del mundo. Ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Alce la mano los que creen que Santa Fe es el mejor equipo del mundo. Estamos salvados. Es el único equipo que salva. Por Santa Fe uno se salva. Porque el Evangelio dice que los ricos no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, que los millonarios... Grave. Y si quieren les hago una apología de los equipos y verán que me van a hallar la razón. Bueno.